dar la más cordial bienvenida a esta sesión mensual este mes de febrero. Gracias a todos por su puntual asistencia. Y hoy, bueno, iniciamos esta jornada con tema de preeclampsia, prácticamente el diagnóstico número 1 de ingreso a las unidades de terapia intensiva obstétrica. Y el tema es preeclampsia, de la identificación temprana a la prevención. Y para esto tenemos a un ponente que todos ustedes ya conocen, reconocido médico, el doctor Natsul Aguirre Villanueva. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia, con certificación por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, y también la especialidad de medicina en obstetricia, certificado por el Colegio Mexicano de Terapia Intensiva. Y bueno, nada más brevemente comentarles que Natsul tiene varios premios y distinciones por el Colegio de Obstetricia Crítica, el Critical Care, Colegio Mexicano de Obstetricia Crítica y de Medicina Crítica. Y hablar de detección temprana de preeclampsia, la verdad que es un tema muy importante, porque con esto podemos salvar vidas, ¿sí? La predicción precisa y la prevención uniforme de la preeclampsia continúa eludiendo incluso a la comunidad científica, pero de una cosa sí estoy seguro, que este trastorno multisistémico lo podemos prevenir. Generalmente recuerden que afecta entre el 5 y 10% de las mujeres embarazadas, y con esto podemos identificar y prevenir de manera temprana, así que todos los que estamos ahorita conectados podemos pues detener o cuando menos reducir la frecuencia de la preeclampsia. Así que con este motivo el Colegio Mexicano de Obstetricia Crítica imparte estos temas con gran regularidad. Gracias a todos, y pues Natsul, te dejo los micrófonos. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todos por estar presentes en esta charla, a esta gestión que se hace por parte del Colegio Mexicano de Especialistas en Obstetricia Crítica, con la finalidad de impartir estos temas que son de suma importancia, ya que todos sabemos y todos estamos inmiscuidos en la atención de la paciente obstétrica, y sabemos que dentro de las principales causas de muerte sigue siendo la preeclampsia una de ellas, siempre peleándose entre primero y segundo lugar con la hemorragia obstétrica. Pero sin embargo, creo que posterior a esta charla quiero dejarles varios mensajes que sin duda alguna nos van a ser útiles para nuestro día a día. Y justo esta charla me pidió el doctor Herrera y el colegio que la denomináramos de la identificación temprana a la prevención. Sin embargo, vemos que de acuerdo a las partes etimológicamente hablando, creo que la charla tendría que ser el nombre al revés. Entonces tendríamos que primero prevenir y posteriormente identificar de manera temprana la preeclampsia en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que la prevención nosotros la vamos a denominar como todas las medidas que previenen la acción de la enfermedad, pero que además reduce en prevención de la enfermedad. Pero el punto primordial tiene que ser en la prevención atenuar el avance de sus consecuencias una vez que ya esté establecida la enfermedad. Y todos sabemos que la preeclampsia pues es una enfermedad progresiva. Por ende, la identificación temprana es un punto primordial para reducir y atenuar aquí sí todas las complicaciones propias que va a generar la historia natural de la enfermedad, que es la preeclampsia. Entonces, la identificación temprana nos va a llevar a hacer una detección de una enfermedad o una afección en cuanto aparecen los primeros signos y síntomas. Entonces, a esto nosotros podemos hacer lo que se llama un diagnóstico precoz de la enfermedad, y con eso influir en el desarrollo y en la evolución de la misma. Basado en esto, quise hacerles este cuadro y presentárselos, en el cual vamos a determinar lo que es la historia natural de la enfermedad de la preeclampsia. Y sabemos que previo a la enfermedad existe un periodo prepatogénico, y en la preeclampsia este periodo prepatogénico va a estar aunado a los factores de riesgo para presentar preeclampsia. Estos factores de riesgo
bien sabemos que es la edad, la obesidad, enfermedades crónico-degenerativas y el medio ambiente en el cual se desarrolle nuestra paciente. Pero definitivamente tiene que existir un estímulo para que estos factores detonen la enfermedad. Y este estímulo, sí o sí, tiene que ser el embarazo. Es decir, pacientes que no se van a embarazar nunca van a tener preeclampsia. Entonces, el embarazo como tal va a ser nuestro estímulo. ¿Y este estímulo por qué es? ¿O es secundario a qué? Esto porque existe un estrés del sincitio trofoblasto, va a haber unas alteraciones entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos, pero también va a haber una parte de factores inmunomoduladores que van a estar inmiscuidos para la génesis de la preeclampsia. A final de cuentas, todo esto nos va a llevar a una parte que vamos a denominar la disfunción placentaria o síndrome de disfunción placentaria. Y esto nos va a generar nuestro horizonte clínico, en el cual vamos a tener un periodo de incubación, que es justo este periodo desde que se embaraza la paciente, tenemos el desarrollo placentario, generamos o se genera la disfunción placentaria y ahora sí se presentan los signos de hipertensión y proteinuria, con los cuales nosotros podemos hacer el diagnóstico de preeclampsia. Pero si sigue evolucionando la enfermedad, sabemos que ya no solamente nos vamos a tener hipertensión y proteinuria, sino que también vamos a tener lesión hepática con transaminasemia, vamos a tener lesión renal con la elevación de la creatinina y vamos a tener también una falla hematológica con la trombocitopenia. Sigue avanzando la enfermedad y sigue estando este estímulo presente, que es el embarazo, y nos puede llevar a ciertas complicaciones, como lo es la crisis hipertensiva, la eclampsia, los eventos vasculares cerebrales y la ruptura hepática. Y finalmente, si nosotros no influimos en todo este periodo patogénico y en todo este horizonte clínico, la conclusión y la historia natural de la enfermedad es que nuestra paciente puede llegar a este final, que es la muerte, y que nadie queremos que nos toque y que nadie queremos que nos pase. Sin embargo, las cifras no nos dejan mentir y los números siguen diciendo que sigue existiendo y nos sigue pasando. Es por ello que quiero que nos hagamos estos 5 cuestionamientos y que los resolvamos. El primero es, ¿podemos prevenir la preeclampsia? El segundo es, ¿podemos predecirla? El tercero es, ¿podemos identificarla de manera temprana? El cuarto interrogante sería, ¿cuál sería el orden correcto y la importancia de enfrentarla a esta enfermedad? ¿Podemos prevenir muertes maternas? Sería nuestra quinta interrogante. Entonces vamos a desarrollarlos y vamos a enfocarnos en nuestra primera interrogante. Y esta primera interrogante la vamos a denominar la parte preventiva. ¿Realmente podemos prevenir la preeclampsia? Pues bueno, entonces para nosotros influir en este periodo de poderla prevenir, pues definitivamente tendríamos que atacar este periodo, el periodo prepatogénico, con los factores, que son los cuales que sí podemos modificar en todas nuestras pacientes, en nuestros consejos preconcepcionales. Sabemos que no todas las pacientes acuden a consejo preconcepcional, sin embargo, sí es importante como un modelo de salud en el cual nosotros ataquemos directamente estos factores. La obesidad, sabemos que en México somos de los primeros lugares a nivel mundial en obesidad, al igual que en patologías crónico-degenerativas. Entonces, definitivamente para prevenirla, pues definitivamente tendríamos que evitar este estímulo. Y de esta parte va también la parte de la con la anticoncepción. Entonces, en este punto es el que podríamos realmente prevenirla. Sin embargo, ha existido y siempre hemos tratado de evitar la preeclampsia. Y desde años previos hemos estado indagando con ciertos fármacos para ver qué tanto énfasis podemos hacer para la reducción y evitar la presencia de la preeclampsia. Uno de ellos, que son de los que se han estudiado mucho, son el uso de estatinas como un modelo en el estrés oxidativo, en el cual, si bien se vio que sí tenía algún efecto, pero realmente no se logró comprobar la eficiencia y la eficacia de las estatinas para la prevención
de la preeclampsia. Otro fármaco que se ha utilizado mucho y se trató de utilizar para la prevención de la preeclampsia es la metformina. Sin embargo, nuevamente vemos varios estudios en los cuales no tiene un efecto positivo para la prevención de la preeclampsia. Incluso otros fármacos como el esomeprazol, que también se intentó utilizar como un efecto para la prevención de la preeclampsia, pero lo único que tienen estos tres fármacos y estos tres grupos de farmacológicos que solo coinciden en un punto, y este punto es que aún no existe suficiente evidencia que nos avale su uso para la prevención de la preeclampsia. Sin embargo, conocemos a nuestro viejo amigo, la aspirina. Entonces, la aspirina, ¿qué ha pasado durante la evolución de los años? Pues inicialmente la aspirina se inició a dosis baja como un medicamento que nos podría ayudar a la prevención de la aparición de preeclampsia. De hecho, estudios muy viejos, como por ejemplo este estudio de 1979, en el cual se buscaba el efecto de la aspirina para la reducción de la preeclampsia, y curiosamente en este estudio sí tuvo eficacia significativa. Sin embargo, la idea por la cual se pensaba que la aspirina en este momento, en 1979, ayudaba o contribuía a la disminución de la preeclampsia, era por un factor hemostático inmunológico, lo cual más adelante se contrapone a este otro estudio, y en el cual dice que realmente el efecto de la aspirina a dosis baja no prevención de la preeclampsia. Pero es en el estudio que se publica en Lancet de 1994, en el cual nuevamente se da una importancia a la aspirina. Sin embargo, en este estudio tampoco se corrobora una eficacia importante. Nuevamente les comento, hasta este punto usábamos aspirina, pero a dosis bajas. Es hasta este otro estudio en el cual se hace este metaanálisis para el uso de la aspirina en pacientes con riesgo de preeclampsia, y justo se vio que las pacientes con dosis altas, aquí ya cambió a dosis altas, sí tenía un efecto para la prevención. Pero bueno, este es el estudio en el cual tiene mayor potencia estadísticamente hablando, publicado en el New England, en el cual se vio que el uso de la aspirina en pacientes con alto riesgo de presentar preeclampsia sí tuvo una significancia estadísticamente hablando comparada con placebo. Entonces, ¿por qué ahorita sabemos o por qué decimos que la aspirina sí funciona para la prevención de la preeclampsia? Pues esto se vio porque a dosis altas, es decir, dosis por arriba de los 100 miligramos y por abajo de 300 miligramos, tienen una acción para la inhibición de la ciclooxigenasa tipo 1. Esto a su vez nos va a disminuir la producción de prostaglandinas y disminuimos la producción de tromboxano A2, lo cual nos favorece para disminuir la agregación plaquetaria, y esto nos va a ayudar para mejorar el estrés oxidativo a nivel placentario. Y justo es este estrés oxidativo el que va a generar ciertas modificaciones a nivel del espacio intervelloso, los cuales nos va a generar la producción de estas vesículas derivadas del estrés del sincitio trofoblasto, las cuales van a tener un efecto de agregación plaquetaria, aumentando la vasoconstricción e inhibiendo la vasodilatación que sabemos que tenemos que tener en este espacio, que tienen que ser de alta capacitancia y de baja resistencia. Pero además, estas vesículas van a tener un efecto al reducir los niveles de óxido nítrico sintetasa y aumentando los niveles de neprilecina. Recordando que el óxido nítrico nos va a ayudar al proceso de vasodilatación, y al contrario, la neprilicina nos va a favorecer un efecto de hipertensión. Además de tener otro efecto inmunomodulador, en el cual en esta parte va a tener un aumento
en el factor inmunológico y sobre todo en las células B, que las cuales van a ayudar a producir y a tener esta alteración entre factores angiogénicos y antiangiogénicos. Entonces, hasta este punto nosotros podríamos ver que la aspirina en realidad pues sí nos funciona, ¿no? Entonces en esta idea nos quedaríamos. Sin embargo, no quiere decir que a todo el mundo nos va a ir igual con la aspirina para la prevención de la preeclampsia. En este estudio que se publica en el 2020 se verifica la eficiencia de las dosis de aspirina, pero justo vean, estas se utilizaron dosis bajas, en el cual se comparan varias razas étnicas, en las cuales se ve que no a todos les va igual con el uso de la aspirina. Y justo vemos que nosotros, el grupo hispano, pues somos los que tuvimos menor eficiencia para la prevención de preeclampsia con el uso de aspirina. Nuevamente este estudio fue hecho con dosis bajas, pero es importante que lo tomemos en consideración porque comparado con otras etnias, pues sí vemos que sí tiene efecto incluso con dosis bajas. Pero justo vemos esta gráfica reportada en el artículo de la Sociedad de Materno Fetal, en la cual se recomienda que cuando nosotros tengamos factores de riesgo, la asociemos el uso de aspirina. Pero quiero llevarles a este punto. Entonces, podríamos pensar que pues sí, aspirina para todos, como por ahí hay otro artículo que justo no lo puse, pero que también es muy importante. Entonces, si nosotros diéramos esta parte de aspirina para todos, hay que ver de acuerdo a esta publicación del doctor Nicolaides, en el cual veamos el número a tratar de pacientes para que tengamos un efecto significativo para la reducción de la preeclampsia. Y vemos que tenemos que tratar al menos 38 pacientes para reducir el riesgo de preeclampsia tardía y tenemos que tratar al menos 70 pacientes para reducir el riesgo de preeclampsia temprana, menos de las 34 semanas. Entonces, de acuerdo a esta revisión que estamos haciendo, creo que nuestra primera respuesta, nuestra primera interrogante de ¿podemos prevenirla? Nuestra respuesta tendría que ser porque no tenemos todavía suficiente evidencia ni algo que nos diga que realmente la vamos a prevenir como tal y que no va a aparecer la preeclampsia en nuestros pacientes embarazados. Nuestra siguiente interrogante, ¿podemos predecirlo? Bueno, en este punto, ¿cómo sería en nuestra historia natural de la enfermedad? Pues justo sería identificarla en esta parte en la que ya tenemos el estímulo, ya tenemos el embarazo y ya empezamos a tener el estrés del sitio trofoblasto con factores que van a alterar y vamos a tener una disfunción placentaria, lo que podríamos llamar como un periodo de incubación. Y es en esta parte en la que sí podríamos hacerlo de acuerdo a esta revisión, que sabemos que cuando nosotros hacemos el screening en 2 fases para detectar preeclampsia temprana a las 11 y a las 13 semanas de gestación, con este modelo que nos hizo la medicina fetal, la Fundación de Medicina Fetal, en el cual se evalúa a las 11 y 13 semanas de gestación los factores de riesgo, por un lado, la presión arterial media y la medición del IP de las arterias uterinas, así como la medición del factor de crecimiento placentario, y con este cálculo nosotros podemos determinar y podemos predecir que el 90% de nuestros pacientes que nos da positivo va a poder y va a tener y va a desarrollar preeclampsia temprana, y nos da la capacidad de predecir hasta en un 75% la preeclampsia tardía. En este QR les dejo para que puedan entrar a la página de la Fundación de Medicina Fetal, en la cual literal nada más tenemos que poner estos apartados y nos da el porcentaje de predicción de nuestra paciente. Y esto, podríamos decir, pues realmente esto está probado. Pues sí, realmente vean cómo justo en esta tabla, vean, en el mundo son todos los países que han
hecho ya estudios en los cuales está avalado este modelo de la Fundación de Medicina Fetal para su uso para predicción de preeclampsia. Entonces, en esta parte nosotros vemos que sí podemos predecirla, pero vean la combinación, y esto resulta un tanto cuanto muy interesante y muy importante, porque podríamos decir, bueno, es que yo no tengo todas estas herramientas para predecir si mi paciente va a generar o no va a generar preeclampsia. Pero vean cuando tenemos combinación de los factores, y sobre todo en esta parte, vean los factores maternos, para nosotros poder detectar de manera temprana o pacientes que van a presentar preeclampsia. Vean que de acuerdo a solamente evaluar factores de riesgo, tenemos hasta prácticamente de 100 en preeclampsia temprana y 92 en preeclampsia tardía, solo factores de riesgo. Pero si nosotros combinamos todos los factores, les estoy dando este dato de la raza negra, en la cual nos podremos comparar un poquito más, porque el otro es comparado con la blanca y con asiáticos, ahí sí no nos podremos comparar, pero vean realmente que la tasa de detección prácticamente viene siendo la misma. Obviamente sí es un poquito más con todo, pero de esto tenemos que aprender que si nosotros identificamos de manera oportuna los factores de riesgo, los cuales ya lo sabemos muy puntualmente, sabemos que nuestra paciente nos puede generar y puede desarrollar preeclampsia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este modelo de predicción? Pues a final de cuentas, este modelo lo que va a hacer es que nos va a ayudar a detectar qué pacientes nosotros le tenemos que dar de manera profiláctica un tratamiento que sí tenga una eficacia relativa para la prevención. Si yo solamente hago esta medición o hago mis tablas, no me gano nada por decir mi paciente muy probablemente va a desarrollar preeclampsia si no hago ninguna intervención. Es decir, vamos a dejar evolucionar nuestra historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es nuestra intervención que podríamos realizar? Pues justo la administración de la aspirina. Aún más podríamos utilizar otras técnicas, por ejemplo la medición del DNA fetal, en el cual también actualmente se ha visto que de acuerdo a los valores de DNA fetal encontrados a nivel materno, podíamos predecir qué pacientes van a tener trastornos hipertensivos durante el embarazo. Entonces, la conclusión y la respuesta de nuestra segunda interrogante, es decir, ¿podemos predecirla? Pues la respuesta es sí. Definitivamente sí la podemos predecir. Podemos predecir que nuestra paciente va a presentar preeclampsia, ya sea temprana o tardía. Pero el punto importante es hacer una intervención. La tercera interrogante de ¿podemos identificarla oportunamente? Pues este es el punto en donde quiero ser más enfático. ¿Por qué? Porque justo en este cuadro de nuestra historia natural de la enfermedad, vamos a ver que en nuestro periodo, ya ahora sí el periodo patogénico, pues vamos a tener la aparición de los primeros signos y síntomas, que son la hipertensión y la proteinuria. Y evidentemente, conforme nosotros no hagamos ninguna intervención y a lo mejor ni siquiera ningún diagnóstico, vamos a tener la progresión de la enfermedad y vamos a tener complicaciones que pueden llevar a nuestra paciente hasta una falla multiorgánica, que justo son los datos que vemos en cualquier paciente que tiene preeclampsia y que incluso ya se agregan preeclampsia con datos de severidad. Y para esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos los mismos datos que hemos tenido ya durante muchísimos años. ¿Y esto qué es? Pues son los criterios para hacer el diagnóstico de preeclampsia. ¿Y cuáles son? Pues los que ya conocemos, la elevación de las cifras tensionales de mayor de 140/90 en 2 ocasiones, y que si se agrega uno o más datos de severidad, también ya la tendremos que considerar como preeclampsia con criterios de severidad. Y la parte de la afección a órgano blanco, que en este caso sería la proteinuria,
pues estar presente. Entonces la combinación de la hipertensión más proteinuria ya es el criterio que sí o sí siempre nos ha servido para hacer el diagnóstico de preeclampsia. Entonces, ¿por qué no hacemos el diagnóstico? Pues justo este es el punto que les quiero ser más enfático, porque sí o sí tenemos que evaluar a todas nuestras pacientes en cuanto a todos nuestros controles prenatales con signos vitales y hacer la medición de proteinuria significativa. En este punto no solamente hay que quedarnos con que a fuerzas tengo que tener hipertensión más proteinuria para hacer el diagnóstico. Entonces hay que recordar que si ya tenemos elevación de cifras tensionales, pero con la aparición de un criterio de severidad, aun cuando no tengamos proteinuria, tendremos que sí o sí clasificar. Entonces, no tenemos que dejar pasar este diagnóstico. ¿Por qué? Porque si no vamos a revisar justo lo que vemos en la semana epidemiológica número 47, que es el cierre del año de 2024, en el cual vemos que aún a pesar de todo esto que estamos desarrollando y que estamos viendo que podemos incidir directamente en la enfermedad para no llegar a que esto sea una causa de muerte materna, vemos que al cierre del 2024 todavía tenemos 61 muertes maternas en el año previo por esta causa. Entonces, esto sin tomar en consideración otros diagnósticos que vienen en el informe semanal de muertes maternas, como por ejemplo el de complicaciones del embarazo parto puerperio, lo cual es un diagnóstico un tanto cuanto ambiguo, en el cual si bien alguna de estas pudo haber sido una preeclampsia aún más, ¿sí? Pero al menos vemos que 61 mujeres el año pasado fallecieron por este diagnóstico. Entonces, vemos que actualmente a esta semana epidemiológica de 8, que es el cierre del 24 de febrero, que bueno, ahora les voy a hacer mención que también esta tabla, este informe semanal es un tanto cuanto curioso y me sorprendió incluso cuando lo estaba revisando, porque si bien ahora sí la preeclampsia va como primer lugar encabezando las estadísticas de mortalidad materna, lo cual pues no es nada grato y no es nada afable para nuestros pacientes y para nosotros como médicos. Creo que tendría y tiene que seguir siendo muy preocupante, pero justo vean cómo ya hay otras complicaciones y hay otras patologías que están cambiando. Porque me llamó mucho la atención que la hemorragia obstétrica ahorita no es la segunda causa de muerte, es el aborto. Entonces vemos, y esto es un dato importante porque hay que tomar en consideración los cambios sociales que están ocurriendo y que justo esto nos está llevando a los cambios en la presentación de las enfermedades y por ende las causas de muerte materna. Entonces, ¿cómo concluimos esta tercera interrogante de podemos identificarla rotundamente y enfáticamente con un triple sí? Pues sí, definitivamente sí podemos identificarla oportunamente. Nuestra cuarta interrogante. Entonces, ahora bien, ¿cuál sería el orden de importancia pertinente para nosotros evaluar a nuestros pacientes embarazadas? Entonces, ¿qué será mejor primero? O sea, tenemos que prevenirla con todas, o a todas las pacientes tenemos que hacerles todo este screening para predecirla, o definitivamente solamente nos vamos a sentar y a esperar en el momento en el que se presente la preeclampsia, pero rogando a Dios que sí definitivamente la identifiquemos. Pues en realidad, pues justo como una historia natural de la enfermedad, tendríamos que primero prevenirla, como ya vimos, hacer nuestras intervenciones para predecir e identificar las pacientes que sí definitivamente pudiesen generarla, pero nuevamente les recuerdo que no solo con la evaluación de los factores de riesgo tienen un alto porcentaje para predecir y hacer las intervenciones necesarias y oportunas para predecirla. Y aún así, aun cuando hagamos estas intervenciones, sabemos que en gran porcentaje no nos van a funcionar y aún así la paciente va a presentar y va a desarrollar preeclampsia. Entonces es en este punto donde tenemos que identificarla de manera oportuna.
Es por esto que la evaluación de nuestros pacientes y el manejo sí o sí tiene que ser multidisciplinario y ser conscientes y ver esta parte de cuando yo tengo alguna duda, solicitar alguna interconsulta, ya sea algún internista, un médico materno fetal o un intensivista obstetra sobre nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque justo esto es lo que nos va a llevar a identificar y a darle el manejo oportuno a nuestra paciente, que justo ese es el pilar. Tener cifras tensionales así, fíjense por ejemplo en este caso 140-89, en las que a veces tenemos como cierta duda entre si es una preeclampsia o no es una preeclampsia, pues definitivamente tenemos que recordar los cambios adaptativos del embarazo, en el cual no es normal que una paciente esté hipertensa. O sea, definitivamente eso lo tenemos que considerar. Si bien tenemos que cumplir los criterios de preeclampsia, pero tenemos que identificar que también no cualquier paciente va a generar todo el cuadro clínico en un inicio, pero sí tenemos que tomar en consideración todas las aportaciones que podemos hacer y tenemos que hacer para identificarla y evitar muertes maternas. Entonces es en este punto donde tenemos que sí o sí llegar a la quinta pregunta, en la cual nos tenemos que preguntar si podemos prevenir muertes maternas. Pues definitivamente, y más rotundamente todavía, pues claro que sí, sí podemos, y aparte debemos prevenir muertes maternas por preeclampsia. Y nuevamente muchísimo más énfasis en esto. Podemos prevenir y podemos evitar muertes maternas por preeclampsia. Antes de cerrar la charla con las conclusiones, les quiero presentar este caso clínico, el cual es muy reciente, lo acabamos de tener desde aquí el 6 de febrero, aquí en el Hospital de la Mujer en Nayarit, en el cual les presento este caso. Es una paciente que viene de una localidad que se llama Dolores. Esto es en el municipio del Nayar. Aquí en Nayarit, ese municipio de Nayar está en la Sierra Madre Occidental. Ya se imaginarán, evidentemente está muy lejos de lo que es la capital del estado, de Tepic. Y justo esos son unos problemas que la comunicación no nos ayuda mucho. Pero bueno, en este caso se trata de una femenino de 16 años, primigesta, la cual no tuvo control prenatal. Ella es de la etnia Cora. Ella acude a consulta a esta unidad médica rural a las 9:40 de la noche. De secundario a que todo el día, de hecho inició a las 10 de la mañana del 6 de febrero con trabajo de parto. Eso mencionado por sus familiares. Durante este trabajo de parto, sin acudir nuevamente a atención médica, presenta 3 crisis convulsivas. Entonces, a la paciente en la unidad médica rural la reciben a las 9:40 con una presión de 160/40. A la exploración, a médico que la recibe la encuentra con un producto vivo con una frecuencia cardíaca fetal de 150 latidos por minuto, cefálico con dorso a la izquierda. Como les mencionaba, este municipio del Nayar está localizado en la Sierra Madre Occidental. Justo esta es una foto de mi autoría que tomamos justo en ese municipio. Pero para que se den una idea, vean cómo es. Imagínense lo difícil que es trasladarse en esas circunstancias. Básicamente, de este lado está lo que es ya la planicie y lo que es Tepic, y del otro lado, después de esta serranía, este municipio de Nayar. Entonces tenemos que cruzar toda la sierra para poder llegar a una atención ya de segundo o de tercer nivel. Entonces la médico inicia tratamiento en la unidad médica rural, pero a las 10:40 presenta un cuarto periodo de crisis convulsivas. Nuevamente recordándoles que el estado neurológico no recuperó la paciente su estado de alerta, y al momento en que presenta la cuarta crisis convulsiva, la paciente
es referida al hospital más cercano, y este hospital más cercano es un hospital, se llama Hospital Mixto en Jesús María. Justo se llama mixto porque en este hospital tiene la cualidad de que convergen la medicina tradicional con la medicina alópata, que curiosamente nos hacen llamar los médicos de la medicina de la bata blanca. Entonces, en este hospital se recibe a la 1:30 el 7 de febrero. La reciben los médicos de guardia. Cabe destacar que no hay ginecólogo en este hospital, y a su llegado le revisan sus signos vitales, los cuales refieren signos vitales estables, y encuentran un producto vivo con una frecuencia cardíaca fetal de 150 latidos por minuto, y el estado neurológico de la paciente la reportan con un Glasgow de 9 puntos. La paciente ya venía con infusión de sulfato de magnesio desde la unidad médica rural, y continuaron con la infusión. Sin embargo, la paciente durante el traslado no presentó ninguna convulsión, pero no recuperó el estado neurológico. La paciente se revisa en ese momento y tenía 10 centímetros de dilatación. Los médicos de esta clínica, de este hospital mixto, activan el código Mater estatal, en el cual se brinda apoyo por vía telefónica, pero la paciente a las 4:50 se diagnostica con óbito fetal. Nuevamente la paciente estaba con trabajo de parto, y ante la dificultad de trasladar a la paciente por las horas y por la distancia, se propició que la paciente tuviese un parto en su unidad y no moverla por la distancia. Sin embargo, como les mencionaba, a las 4:50 se declara que ya tiene un feto óbito. Nuevamente se activa el equipo de respuesta inmediata obstétrica estatal el día 7 de febrero a las 6:30, en el cual, ante el deterioro neurológico y a las condiciones de la paciente, se solicita el transporte aéreo de la paciente. Estas fotos que ustedes ven aquí son las fotos reales de la paciente. Como pueden ver, el acceso es tan complejo que incluso se aterriza en pistas que literal dan miedo ya de creérmelo. Pero a pesar de esto, no fue una dificultad para hacer el traslado aéreo, y la paciente llega aquí a la capital, a Tepic, a las 10 de la mañana. La paciente se recibe en el Hospital de la Mujer, en el área de choque. Previamente ya teníamos activado el protocolo y el equipo de respuesta inmediata obstétrica, y la paciente la recibimos neurológicamente con un Glasgow de 5 puntos y con los siguientes vitales: tiene una TA de 123, una frecuencia cardíaca de 92 y una frecuencia respiratoria de 23 por minuto. Evidentemente hicimos la evaluación obstétrica y sí vimos que se corroboraba un óbito fetal, continuaba con los 10 centímetros de dilatación, tenía un caput súper importante y la paciente tenía dilatación y borramiento completo. Por el deterioro neurológico se decide el manejo avanzado de la vía aérea. Vean la secuencia, quiero mostrarles esta secuencia. La paciente se decide intubar a las 10:15. La paciente, posteriormente del manejo avanzado de la vía aérea, presenta un paro cardíaco a las 10:17 y se inicia RCP. Obviamente dentro del protocolo de RCP basado por el ACLS con su lateralización uterina. A las 10:21, dado que no tuvimos éxito en la resucitación de la paciente, se inicia una cesárea perimorte. A las 10:28 se realiza una desfibrilación porque dentro de la evaluación presentó fibrilación ventricular, y a las 10:30 se logra el retorno a la circulación con un ritmo sinusal. La cesárea se termina a las 10:32 y justo en el mismo lugar se realiza el resto de cirugía de control de daños con una desarterialización uterina y se realiza una sutura compresiva Tovar Montiel. A las 10:38 se da término de la cesárea y la paciente continúa con ritmo sinusal.
Estas imágenes son reales de la paciente. Nosotros en el hospital tenemos fotógrafos para estos eventos, esto no se crean, es en realidad, siempre buscamos tener estas fotos para estas charlas, pero tuvimos la oportunidad de tomarlas. Justo esta es la paciente, esta es nuestra área de choque del Hospital de la Mujer, en el cual se atendió a la paciente. Aquí va llegando y el equipo de respuesta inmediata atendiendo a la paciente. Aquí se evalúa a la paciente y justo es en el punto en donde se realiza la intubación. Posteriormente de lo que ya mencionamos, esta es la imagen de la cesárea perimortem. Todos sabemos que pues, obviamente es una medida drástica de urgencia, justo por eso no tenemos todo el equipo y ese momento. Y esta es la paciente posterior al término de la cesárea perimortem y al logro del retorno a la circulación. Entonces, la paciente se pasa a terapia intensiva, dura 3 días en la terapia intensiva, se logra la liberación de la ventilación mecánica 3 días posteriores a su ingreso a la terapia intensiva. Y para mí es grato decirles que justo esta imagen es del día de hoy. Esta es nuestra paciente, la cual el día de hoy se regresa a su casa y gracias al esfuerzo de todo el equipo. Pero no hubiera sido esto posible sin toda la parte de la colaboración desde un principio, desde la identificación temprana de la enfermedad, el manejo oportuno. Y si bien sabemos que la historia natural de la enfermedad va a seguir, nosotros sí tenemos que incidir en el resultado, y el qué mejor resultado que casi siempre lográsemos este resultado para la sociedad y para las pacientes. Ahora sí cerramos nuestra charla y como conclusión quiero dejarles algo bien en claro. En realidad podemos prevenir la preeclampsia y quiero que seamos muy enfáticos y no lo olvidemos. Realmente no podemos prevenir la preeclampsia. Aun cuando nosotros hagamos todas nuestras intervenciones, nuestras pacientes pueden desarrollar preeclampsia. No lo olvidemos. Tenemos que estar muy alertas y sobre todo evaluar los factores de riesgo para presentar preeclampsia, tenerlos bien en mente e identificarlos con nuestros pacientes para que en dado momento tengamos ya alteraciones en cifras tensionales, identificarla de manera temprana y poder incidir directamente en la evolución de la preeclampsia. Porque ya definitivamente hacer diagnósticos cuando tenemos una presión de 206, 133, pues definitivamente quiere decir que toda esta historia natural de la enfermedad que les mencioné, pues la dejamos evolucionar y esta es la conclusión de ello. Pero hay que recordar este término bien importante, lex artis. ¿Y lex artis qué significa? Es el conjunto de normas que el médico en posesión de conocimiento, habilidades y destreza debe aplicarlos diligentemente en una situación concreta del enfermo. En este caso, de lo que estamos hablando el día de hoy, de la preeclampsia. Por ende, la ley y además nuestro interés por las pacientes nos hace sí o sí pensar y querer aplicar todos los conocimientos y habilidades para el desarrollo correcto de nuestra paciente y que la evaluación sea lo mejor posible para nuestra paciente. Y cierro con esta frase de Séneca, la cual nos recuerda que la filosofía, lo primero que lo va a garantizar va a ser el sentido común, el trato afable y la sociabilidad. Esto si lo aplicamos no solo a la filosofía, sino a la medicina y a nuestra área de acción directamente, pues nos va sí o sí generar un evento en el cual por sentido común vamos a tomar decisiones correctas y concretas y para bien de nuestros pacientes, sin dejar a un lado que tenemos que tener humanismo y ser humanos para la atención con nuestras pacientes y que sin duda alguna todo esto va a repercutir para reducir la muerte materna por preeclampsia. Entonces, se los dejo de tarea, les dejo estas interrogantes que ya resolvimos el día de hoy y espero que hayan sido de su utilidad.
Muchísimas gracias por su atención y estamos abiertos y en espera de preguntas y de comentarios. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Nazul, por tu participación. La verdad que excelente tema. Y pues bueno, sí, tenemos algunas preguntas y el comentario final del doctor Alfaro, presidente del colegio. Recording stopped. Pues aquí estoy viendo en el chat. Primero saludan desde Puebla, mandan muchos saludos, también desde Nezahualcóyotl. Y aquí nada más tengo que dice prevenir, Ivonne Castillo. No sé, completamente de acuerdo, doctora. No sé, yo creo que a lo mejor y fue una pregunta si se prevenía o no, y creo que al final diste una respuesta, ¿no? Sí, es correcto, doctor. Y aquí tengo otra pregunta. ¿Qué parámetros tendríamos que vigilar a corto y largo plazo en la paciente que cursó con preeclampsia? ¿Y o qué esperar en la salud en ellas? Fíjense que esta pregunta, doctor, es muy importante. Bueno, se sale un poco del título de la plática del día de hoy. Sin embargo, creo que es un muy buen aliciente para cerrar la charla. Y justo esta parte es bien importante. Muchas veces creemos que pues ya solamente con la resolución de la gestación y cuando sacamos viva a nuestra paciente, como es el caso de la paciente que les presenté el caso hoy, pues ya se acabó nuestro actuar, pero no. Justo ahí todavía continúa. Nuestro actuar todavía tiene que seguir porque tenemos que darle un seguimiento, porque muchas de nuestras pacientes las dejamos ir con antihipertensivos y nosotros tenemos que darles un seguimiento en casa o en los centros de salud en los casos que nos pueden apoyar para darles el seguimiento de las hipertensionales. Si bien sabemos que la preeclampsia es una enfermedad progresiva, sabemos que una vez que resolvemos el embarazo va a mejorar. En ocasiones todavía todas estas alteraciones inmunológicas no se resuelven por completo. Va a tardar tiempo. De hecho, sabemos que tenemos que esperar hasta 3 meses para darle seguimiento, darle la oportunidad de que todos estos cambios generados por la preeclampsia desaparezcan y que por ende no requiramos manejo antihipertensivo. Esto es la parte importante, entonces tenemos que darle el seguimiento de cifras tensionales para hacer los ajustes pertinentes en los antihipertensivos con los que se egresa nuestra paciente. Porque por otro lado la podemos llevar a la parte de la hipotensión. Eso es en cuanto a las cifras tensionales. Por otro lado, se ha visto, ya hay muchos estudios en los cuales se ha evaluado que todas las pacientes que cursaron con preeclampsia, este es un factor para presentar enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto es otra parte que nosotros tenemos que hacérsela saber a las pacientes para que mejoren sus hábitos generales dietéticos y de ejercicio para justo apoyar a reducir este riesgo cardiovascular, porque se vio que pacientes que cursaron con preeclampsia eran mayor propensas para presentar eventos vasculares cerebrales e infartos. Otra parte importante que tenemos que darles el seguimiento y la vigilancia es la lesión renal. Muchas de nuestras pacientes con preeclampsia, dentro de los factores que presentaron como severidad, fue justo la lesión renal. Y esta parte también es primordial darles este seguimiento porque muchas pacientes terminan en enfermedad renal crónica al paso de los años. Entonces, como ven, la preeclampsia no solamente es una enfermedad que va a generar alteraciones y problemas durante el embarazo y el puerperio, sino que sí, en realidad nuestras pacientes ya se quedan marcadas en el resto de su vida por este antecedente. Y muchísimas gracias. Te mandan saludos también desde Tapachula, Chiapas, desde Monterrey, la doctora Cristina, desde Costa Rica, desde Italia, Michoacán. Y aquí hay otra pregunta, Indalecio de Puebla. ¿Cuál es la dosis máxima de aspirina en la prevención de preeclampsia?
La dosis máxima es de 150 miligramos. Sin embargo, se ha visto que el efecto surge a partir de los 85 miligramos. En México no tenemos presentaciones de esos miligramos. Sin embargo, sí tenemos la aspirina, sin aventar comerciales, pues la aspirina Protein, pero que es la de 100 miligramos. En dado caso, lo que podríamos hacer en pacientes con varios factores de riesgo que sabemos que va a presentar prácticamente preeclampsia, irnos a las dosis más altas, 250 miligramos, es decir, tableta y medio. Sí, de hecho usamos la de 100 miligramos. Saludos desde Acambay, felicidades doctor, excelente ponencia desde Guerrero. Y Laura Vive, la cesárea perimortem se realizó ahí mismo en el área de choque donde recibieron a la paciente. El equipo de respuesta inmediata estaba listo y entrenado para ello. Sí, claro, me tocó hacerla a mí, justo con el doctor Herrera. Tenemos otra experiencia de hacer otra cesárea perimortem ahí en el Hospital Materno Infantil, cuando yo iba terminando mi último día de residente de terapia intensiva obstétrica. Justo nos tocó una paciente que tocó hacernos una cesárea perimortem, y en este caso sí, ya el equipo de respuesta inmediata estatal desde las 4 de la mañana estuvimos coordinando la atención de la paciente. Sabíamos que iba a llegar y que iba a llegar desde que nos avisaron en las condiciones deterioradas en las que venía. Entonces ya estábamos preparados para todo, teníamos quirófano listo. Sin embargo, ante las condiciones de la paciente, pues vimos gasométricamente la paciente tenía una acidemia tremenda, entonces pues ya no nos dio la oportunidad de llegar a quirófano. Por eso es que durante la resucitación y toda vez que no logramos un retorno a la circulación, se decidió a los 5 minutos realizar la cesárea perimortem. Así es. Ivonne Castillo, desgraciadamente nuestras pacientes no llegan desde el primer trimestre. Hoy en mi consulta vimos una paciente de 16 años, primer consulta, embarazo de 37 semanas, sedema, hipertensión 140/100, sin laboratorio. Desgraciadamente estas son tan comunes. Y Romero, ¿cuál es el momento que usted considera crítico al manejo de la preeclampsia? Realmente, en lo personal y de acuerdo a la evolución, lo más crítico yo lo consideraría la identificación. Si bien como vimos sí podemos predecirla, y de hecho el tamizaje de la Fundación de Medicina Materna y Fetal sí es muy sensible para hacer el diagnóstico. Sin embargo, el estar esperándola no nos va a resultar en mayor efecto para predecir, para prevenir todas las complicaciones suscitadas de la preeclampsia. Lo que sí sabemos es que identificarla, hacer el diagnóstico oportuno, eso sí va a influir directamente en la evolución de la paciente. Entonces yo creo que el punto que yo les daría como más importante, todos son importantes, no estoy minimizando ni mucho menos, pero el que creo que tiene mayor efecto en la evolución de la enfermedad de la preeclampsia es la identificación para el tratamiento. Gracias. Y pues lo demás son felicitaciones, excelente ponencia, saludos desde Tepic, desde Manalco, excelente ponencia. Pues muy bien, doctor Alfaro, no sé si quieras hacer tu comentario final. Hola, buenas noches a todos. Felicito al doctor Latrula Iglesias, excelente su ponencia, muy atinada, muy oportuna, muy completa, muy enfocada. Creo que todos los ginecobstetras y no ginecobstetras deben escucharla, porque realmente sigue siendo una patología que ocupa un lugar preponderante en la morbimortalidad materno-fetal en este país. Y como me dijo un residente de ginecología del hospital en donde yo trabajo, dicen, doctor, con esas complicaciones yo me hago bolas. Sí, efectivamente he detectado que les falta mucha información a veces a algunos residentes. Todo depende de las escuelas en donde se formen.
hay algunos programas universitarios excelentes y otros no tanto, y como que dejan a un lado el problema de la preeclampsia. Muchos ginecobstetras no se quieren enfrentar a una realidad que es esta de nuestro país, prefieren ver pacientes estables, sanas, bonitas, bien arregladas, perfumadas. Eso yo lo discutí con un grupo y se enojaron un poco conmigo, sintieron como una agresión, pero al final aceptaron. Y yo tuve la oportunidad de atender a una paciente a nivel privado y nadie se interesó de los muchachos, de los residentes, en realidad como que le daban la vuelta, había un poquito el problema. Estos cuadros que presentaron el doctor Mansur son muy interesantes porque ahora uno de los enfoques reales y actuales que a mí me interesan mucho, que los veo como un avance en el conocimiento, es el enfoque cardiovascular de la preeclampsia. Hay muchas teorías, muchos investigadores que creen que antes de la situación crítica útero-placentaria, antes de eso viene ya una descompensación, una alteración cardiovascular persistente y daño material en la mujer que se va a embarazar y que en un momento va a ser preeclampsia. Ahí viene un poquito de discusión con todo lo tradicional que hemos aprendido de que todo inicia en la dualidad útero-placentaria. Y efectivamente ahí está sentado todo lo que ya conocemos. Pero, ¿qué tal un poquitito antes de esto? Que no se ha estudiado mucho recientemente. Y hay incluso autores que a la preeclampsia la consideran como un síndrome cardiorrenal. Ya lo ha dicho el doctor Mansur. Cómo deja secuelas, cómo la mujer que va a ser preeclámptica algo trae cardiovascular. Y si no es que renal también, a lo mejor apagado, a lo mejor compensado, y el embarazo como todo un reto anatomofisiológico que conocemos, abre ese cuadro clínico. Y luego, a posteriori, deja secuelas cardiovasculares importantes y renales. Es otro reto para el médico, sobre todo a nivel privado. Siempre preguntan a los pacientes: doctor, ¿y esto que tuve? Esto es una terapia intensiva, que usted y ustedes, el grupo, afortunadamente detectaron a tiempo y salí bien, mi niño está bien. Va a volver a repetir el siguiente embarazo. Voy a quedar con alteraciones de mi corazón, de mis vasos sanguíneos, de hipertensión. Voy a tener daño renal. Y yo he visto que si muchos médicos dicen que sí, pierden a la paciente, ya no regresan porque sienten como que dicen: no, pues este doctor no me está dando daño que venga, que me embarace, mejor voy a otro. Esperan escuchar, van a escuchar lo que quieren escuchar. Que el médico diga: no, esto vas a estar bien. No, el embarazo que viene te vamos a tratar bien. Hay una serie de situaciones muy interesantes que yo he vivido y lo he comparado con las instituciones, pero a nivel privado el manejo de la prácticas por muchas situaciones. A veces, antes, cuando se ponían catéteres electorales, algunos ginecobstetras se oponían y me decían a mí como antes: no va a decir nada, pero la familia se va a espantar. Como ginecobstetra me dice: mira, Héctor, mis pacientes, ¿por qué se complican? Y te me acerques porque me traes mala suerte. Yo sé que los ginecobstetras te hablan para andar controlando las preeclampsias. No, te me acerques, tú traes mala suerte. Los pacientes son de otra naturaleza. Esto es una serie de mitos. Es interesante, o sea, a nivel de relación médico-paciente. Muchos residentes a nivel privado no rotan por la Sierra Nayarit, ahí donde el doctor Mansur tuvo esa experiencia. Y ese es el México, esa es nuestra realidad, nuestro país. ¿Sí?
Yo les he comentado que los hospitales en provincia se manejan mejor que aquí en la Ciudad de México. Me queda menos claro, porque todavía sigue siendo egocéntrico. No sé, en la Ciudad de México no hay, fuera de la Ciudad de México no hay nada. Entonces, todo esto lo comento porque sí es importante, que yo lo he vivido en esto, y es difícil a veces influir en la prevención, especialmente en la identificación. Y verdad, hay un kit que ya se maneja en la identificación de los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Pero me preguntan a mí, ¿cuánto cuesta? Bueno, no tengo idea. Y yo, no, está muy caro, ¿sabes qué? O sea, todo va en función de la cuestión. Yo les digo, bueno, ¿qué tal? Si la paciente se complica y la tienes que tener terapia, falla renal, hepática, etcétera, sale mucho más caro un día, una tarde de terapia, sino que comprar el kit y saber a tiempo prevenir a la paciente. Entonces todavía siguen existiendo mitos, ¿verdad? En relación a la enfermedad, la complicación que todos conocemos, sigue estando en los primeros lugares de las estadísticas de esta vigilancia que tiene el Estado, ¿no? En relación a las complicaciones maternas. Sigue siendo también una medición de calidad de la atención en los hospitales, definitivamente. La plática se me hizo excelente, tenemos muchas herramientas para, como dijo el doctor, no prevenirla. No se puede, o sea, hay una serie de situaciones críticas, crónicas, algunas mujeres que ya son hipertensas, o tienen alguna patología, diabetes, o sí, o tienen lupus, o una hemofilia y se embarazan. Es difícil prevenir allí, pero sí identificarlas lo más rápido posible y ofrecerles toda la terapia intensiva actual, incluyendo los nuevos fármacos, el ultrasonido, y no olvidar, a mí me gustaría, si me lo permiten, hablar con usted sobre este nuevo enfoque de la preeclampsia como una síndrome cardiorrenal tipo 5, que se considera, y nos extendemos hacia una cuestión cardiovascular renal muy interesante. Entonces, espero que haya más preguntas para el doctor. El doctor Herrera le voy a hacer llegar una lista de temas posibles para este año y no perder la secuencia académica de alto nivel que siempre ha tenido el colegio, que afortunadamente representamos en la mesa directiva cada mes, y la participación de todos ustedes. Nuevamente felicitaciones, doctor Edri, a todos los asistentes, y un abrazo. Buenas noches. Gracias, Alfaro, por tu comentario. Y bueno, creo que quedaron contestadas todas las preguntas, menos la de Juan David Cosme, porque dice, escuchan lo que quieren. No sé si se refiere a que no contestamos todas las preguntas. Y dice que en la Ciudad de México, en relación al comentario de Alfaro, pues se tienen más recursos en comparación con lugares lejanos y se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y en la ciudad de Puebla los factores angiogénicos pues están en 1300 aproximadamente. Muchísimas gracias a todos, buena noche y nos vemos el próximo mes con la sesión general. Gracias Natsul, gracias Alfaro, gracias a todos por conectarse. Muy buena noche. Gracias doctor, buenas noches a todos.